Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederé con un ejercicio de redes eléctricas. Este es un problema que uno de mis estudiantes me pidió resolver, me ha llamado la atención y quisiera explicarlo. Este problema tenemos este circuito y nos piden encontrar este voltaje B, que vendría a ser el voltaje que está aquí en esta resistencia de 10K. Tenemos una fuente de corriente de 12.000 amperios, una fuente de corriente controlada por la variable Bx, que vendría a ser esta variable Bx que está acá. Tenemos otra fuente de corriente de 1.000 amperios y otra fuente de corriente de 3.000 amperios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para resolver este problema? Lo primero que yo recomiendo hacer es facilitar el problema, o sea, llevarlo todo a un mismo lenguaje. Porque miren, aquí tenemos 12.000 amperios. Mejor estos 12.000 amperios convertámoslo a amperios. ¿Cómo? Sabemos que 1 miliamperio es 0.001 amperio. Miliamperio se simplifica con amperio y tendríamos como resultado 0.012 amperios. Vamos a hacer lo mismo con estos 3.000 amperios. Al hacer lo mismo con los 3.000 amperios tendríamos 3 miliamperios por 1 miliamperio, que es 0.001 amperio. Simplifican los miliamperios y tendríamos 0.003 amperios. Haciendo lo mismo con este de acá, tendríamos como resultado 0.0035 amperios, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es facilitar ciertas variables. Por ejemplo, aquí tenemos menos 3 miliamperios. Eso lo vamos a mejorar de la siguiente manera. Esto lo copiamos igual, la fuente de corriente que está aquí, solo que esta aquí ya la ponemos como 0.012 amperios. De igual manera, la fuente de corriente que está aquí al lado la vamos a copiar tal y como está. Esta es una fuente de corriente controlada, 0.03 Bx. Se dice que es una fuente de corriente controlada porque la corriente que suministra depende de la variable Bx, que es la variable que se encuentra acá. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Luego tenemos la resistencia que está aquí. Esta resistencia es de 10K. Aquí tenemos el voltaje B que nos piden determinar. Luego tenemos la fuente de corriente de 3, bueno, ya no sería 3,5 sino de 0.0035 amperios. Luego tenemos la resistencia. La resistencia, me olvidé que esta es una resistencia de 1K. Me olvidé de anotarlo. De 1K con la variable Bx que necesitamos. Luego viene la fuente de corriente de 0,001 amperio. Ya, y el cambio que vamos a hacer aquí sería el siguiente. Para eliminar este signo negativo, le vamos a dar la vuelta a la fuente de corriente. Ya no va a ir hacia arriba, sino hacia abajo. Y tendría un valor de 0.003 amperios. Ya eso es lo primero que hacemos, ¿no? Ya, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Las fuentes de corriente, tanto esta y la de acá, se pueden sumar vectorialmente, ¿sí? Tomando como referencia la dirección del vector de la fuente. En este caso, vamos a reducir esta fuente con esta y vamos a reducir esta fuente con la de acá. ¿Por qué eso es posible? Porque las fuentes están en paralelo. Las fuentes están en paralelo porque comparten el mismo nodo. Por eso, como las fuentes están en paralelo, es posible sumarlas vectorialmente. Entonces vamos a hacer eso. Si yo las sumo vectorialmente, yo tendré lo siguiente. Si yo sumo, en este caso, esta más esta, pero ¿cuál es más grande? ¿La de 0012 o la de 0035?
es la de 0012, es más grande, entonces esta dirección va a ser la que va a predominar. Entonces yo tendré que la fuente resultante irá hacia arriba y esta tendrá un valor de 0.012 menos 0.0035, lo cual me va a dar un valor de 0.0085. Por si acaso, a la más grande le resto la más pequeña. Y la dirección resultante es la dirección de la fuente más grande, que en este caso es la de 0012. Haciendo eso, como esta resistencia de 10K está en paralelo, no importa, la puedo poner aquí al lado. No hay problema porque está en paralelo, no se altera. Y la fuente controlada, como depende de la variable Bx y esa variable aún no la he determinado, tengo que mantenerla, no la puedo reducir todavía. Y nos queda eso. Entonces ahí tenemos, ya hemos reducido en cierta forma nuestro circuito. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. En el otro extremo del circuito, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos la resistencia de 1K con el valor de voltaje Bx y tenemos dos fuentes de corriente, en este caso una de 0.001 y otra de 0.003. La más grande es la de 003, esta. Entonces la dirección de la fuente resultante va a ir hacia abajo al hacer la suma vectorial. Y aquí tendría como resultado 0.003 amperios menos 0.001, lo cual me daría un resultado de 0.002 amperios. Y esa es la fuente resultante. Entonces, como pueden ver, se ha reducido bastante nuestro circuito. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es analizar bien. En este caso, en el análisis tienen que darse cuenta de lo siguiente. Si esta resistencia de 1K está en serie con la fuente de corriente, entonces la corriente que fluye por la resistencia de 1K es la corriente de 0.002 amperios. La corriente que fluye por la resistencia de 1K es la corriente de 0.002 amperios. Con ese valor nosotros podemos encontrar Bx, ya que voltaje igual a resistencia por intensidad, entonces el voltaje Bx vendría a ser igual a la resistencia de 1K, que son 1000 ohmios, por la corriente, que es 0.002, dándonos como un resultado un voltaje Bx de 2 voltios. Ese voltaje Bx se estaría reemplazando aquí, porque recuerden que esta fuente de corriente depende del voltaje de la variable Bx, ¿verdad? Ya, aparte de eso, cabe resaltar que de ser así, por esta línea de aquí tendríamos una corriente de 0 amperios, es decir, no fluye corriente. Entonces, este voltaje Bx vendría a ser 2 voltios. Con ese valor tendríamos que multiplicar 0.03 por 2 por los 2 voltios, y eso nos daría un resultado de 0.06 amperios. Y ya tendríamos la corriente que distribuye esta fuente de corriente. Ya. Y con eso nosotros hacemos el siguiente análisis. En este nodo de que está aquí, por la ley de Kirchhoff podemos encontrar la corriente que fluye por la resistencia de 10K. Esa corriente viene hacia abajo porque por aquí viene una corriente que es la corriente de esta fuente y la corriente que suministra la fuente controlada. Entonces la corriente que fluye por la resistencia de 10K es la suma de las dos corrientes, la de 0.0085 más la de 0.06 amperios. Esa es la corriente que fluye por la resistencia de 10K. Pongámosle una corriente IX, por ejemplo. Entonces la corriente IX es igual a la suma de la corriente de 0.0085 más la corriente de 0.006 amperios, y esa corriente me da un resultado de 0.0685. Con ese valor de corriente, como yo sé que la resistencia es de 10K
ya tengo su corriente, yo puedo obtener el voltaje. Voltaje de la resistencia de 10K es igual a la resistencia por intensidad, donde la resistencia es de 10K y la corriente es de 0.0685. Con eso me da un resultado de voltaje de 685 voltios. Ahora, ese voltaje de la resistencia de 10K, que es el voltaje que fluye aquí, es el mismo voltaje que fluye acá. ¿Por qué? Porque la resistencia sigue en paralelo con los mismos nodos. Es la misma resistencia y sigue estando en paralelo. Entonces ese voltaje es el mismo que recae acá al hacer el retroceso. Entonces la respuesta a la pregunta de cuánto era el voltaje B vendría a ser 685 voltios. Y esa es la solución. Quiero resaltar que este es un ejercicio de una tarea que les enviaron de la Universidad Católica de Guayaquil. Entonces, eso. Bueno, eso vendría a ser todo por hoy, para que no sea muy extenso el video. Si les gustó el video, pueden ayudar al canal en los comentarios. Muchas gracias. Sigan estudiando. Nos vemos.